El libro de Juan Soto Ibars, en una interpretación que yo creo cabal y necesaria del mejor feminismo, es un libro rabiosamente feminista. La primera acción en España contra la violencia de género, o sea, para proteger a las mujeres maltratadas, ¿de quién diría que fue? ¿Cuándo fue? Bueno, 1998, José María Aznar. Este miedo, simplemente a decir, típica femenina, las mujeres son malas, es un síntoma de que estamos socialmente viviendo un momento de violencia típica femenina. Muchísimas gracias por venir, estamos desbordados, yo estoy emocionado, estoy muy contento. Le quiero dar las gracias primero a la librería, ya se puede decir porque está a punto de acabar el acto y no ha habido nada, pero recibieron amenazas por acoger esto. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Bien, pues muy buenas tardes. Yo quiero empezar, obviamente, agradeciendo a Juan la invitación para presentar el libro con Marina, a la que no tenía el gusto de conocer, y con Yaiza, a la que conozco desde hace tiempo. Es un absoluto placer y bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir masivamente, ¿no? Yo no recuerdo un acto que haya empezado antes de tiempo, la verdad, pero ¿por qué no? Vamos a inaugurar esa tendencia. Em, Obviamente aquí el protagonista es Juan y es el que debe hablar, al que habéis venido a escuchar. Em, lo que nos hemos propuesto, tanto Yaiza como Marina como yo y el propio Juan, es bueno, intervenir cada uno de nosotros haciendo algunas consideraciones que en mi caso van a ser, por supuesto, de los asuntos que se tratan en el libro, o sea, del libro, y de algunos otros a propósito del libro. Yo a la vista y bueno, por razones de compensación, ¿no? A la vista de lo que ocurrió el otro día en Espejo Público, y para compensar, pues me lo he leído 3 veces, yo creo, ¿eh? Entonces, sí, creo que podrían ser 3, ¿no? Las que a mí me tocaba en una suerte de reparto de justicia distributiva de la lectura de Esto no existe. Em, entonces, bueno, como digo, voy a hablar un poco del tema del libro, de la cuestión, digamos, nuclear, que es la denuncia falsa, pero de las muchas otras cosas que también están en este libro, que no es solo un libro sobre la denuncia falsa. Bueno, vaya por delante que el libro me ha parecido extraordinariamente sugerente. Con algún colega he llegado a comentar que yo hubiera podido dirigir este texto y firmarlo como, bueno, con alguna cosita a lo mejor, casi como una tesis doctoral. O sea, es un libro que frente a lo que se ha podido decir porque no se ha leído, es un libro que cuenta con un acopio de literatura secundaria verdaderamente apabullante, casi académico, si es que no académico. Me lo tomo como un insulto. Pues no, es un elogio. Para que aquellos que no lo hayan leído entiendan cuál es el propósito, qué se ha propuesto hacer Juan en esta obra, yo les invito a que consideren la posibilidad de una imaginaria Juana Soto Ibars, que hace 5 décadas al menos se hubiera propuesto estudiar un fenómeno que podría entonces llamarse violencia familiar del marido hacia la mujer. Y esta Juana Soto Ibars, probablemente esa investigación en aquellos años no lo hubiera podido publicar, pero hubiera estado guiada por la siguiente curiosidad, y es, bueno, en este régimen en el que vivimos hace 5 décadas, en el que vivía esta Juana, se insiste en una suerte de mantra de acuerdo con el cual la violencia del marido hacia su esposa no existe, puesto que apenas hay condenas por violencia marital. Y entonces a Juana esto le habría llamado mucho la atención, porque de repente empieza a conocer a algunos abogados que sotto voce le dicen, pues mira, el problema es, y le empieza a enumerar una serie de prácticas informales y otras muy formales, de acuerdo con las cuales en ese régimen
se silencia, se opaca, se minimiza un fenómeno que es un fenómeno real, existente. La policía pues no hace caso, la fiscalía no investiga, los jueces para qué contar. Y el resultado final es que el ministro de turno todos los años sale y dice: hay un 0,0084% de casos de violencia machista. Bueno, eso ocurría en un régimen, pues no sé, que se ha llamado nacional católico, ¿no? Y no Juana, sino Juan Soto y Valls se ha propuesto hacer ese tipo de indagación a propósito de las denuncias falsas en materia de violencia de género en un régimen que, bueno, si uno fuera un poco más punky llamaría nacional charocrático, pero como no soy tan punky lo vamos a dejar en nacional ginocéntrico, ¿no? O el ginocentrismo, que es un término que Juan usa con alguna profusión en el libro. Entonces, Juan se ha propuesto entender cómo es posible que se mantengan en este régimen, que así he denominado, al tiempo, a la vez, las siguientes proposiciones. Uno, que desde el año 2004 nos hemos dotado de un sistema de prevención y castigo de la violencia de género único en el mundo en cuanto al despliegue institucional de recursos para acabar con lo que Juan no deja de decir en el libro y describir como un cáncer, la violencia que sufren muchas mujeres a manos de los hombres, de sus parejas o exparejas. ¿Cómo es posible? Uno, dos, que hay decenas de miles de denuncias cada año, pero que un gran porcentaje de quienes son denunciados, investigados y procesados, en torno al 70%, son finalmente absueltos. Y tres, que son escasísimas las denuncias falsas, en torno al 0,0084%. Bueno, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención mucho cuando he tenido en mis manos y he podido leer el libro de Juan es, yo no soy penalista, yo no cultivo el derecho penal, pero me parece que hay aquí en este fenómeno un objeto de estudio muy goloso, porque estamos hablando de un problema social, estamos hablando de una serie de cuestiones que son del máximo interés, desde luego para el jurista y no digamos para quien cultiva el derecho penal. Y sin embargo, hasta donde yo he podido indagar, son muy pocos los estudios académicos en el ámbito de la llamada doctrina en esta materia, es decir, estudios que analicen la aplicación del artículo 456 del Código Penal a propósito de las denuncias en materia de violencia de género. Y yo entre los que he localizado, que insisto, no son muchos, hay uno que es un buen trabajo, pero es un trabajo publicado en una revista académica que no, en fin, ¿no? Si este señor se hubiera propuesto esto de hoy, pues hubiera sido imposible. Y en el que se dan algunas pinceladas interesantes sobre el fenómeno. Pero no hay mucho más y quizá la respuesta de nuevo tiene que ver con el régimen. En el régimen nacional ginocéntrico, hacer este tipo de estudios, hacer este tipo de proyectos en y desde la academia, pues es sospechoso, o será aplaudido si sale lo que corresponde a los datos de la Fiscalía y se dice, aquí no tenemos ningún problema. Pero todo lo que no sea ratificar ese dogma es muy problemático y a uno le va a situar en un lugar en el que probablemente no quiere estar. Claro, este académico al que me refiero, que se llama Ramos Vázquez, perdón, José Antonio Ramos Vázquez, dice, bueno, para estudiar bien esto, en primer lugar, hay que desagregar muchas cosas. En la concreta cuestión de la violencia de género, de los delitos de violencia de género, hay que distinguir o saber qué pasa en los juzgados de violencia frente a lo que pasa en las audiencias provinciales, porque ahí se ve, esto lo resalta también Juan, una gran disparidad en el número de condenas o en el porcentaje de condenas. 55% en el primer caso, 82% de las absoluciones en el segundo caso. La razón es el tipo de delitos y la dificultad probatoria que hay en un orden frente al otro. Segundo, habría que ver, y él lo hace de hecho en general,
sobre qué tipos de delitos recaen sentencias condenatorias por denuncia falsa y desagregar por sexos y comparar con la criminalidad en general, es decir, a qué sexo denuncian falsamente mayoritariamente los hombres versus a qué sexo denuncian falsamente mayoritariamente las mujeres. En este estudio de Ramos Vázquez se muestra que la mayoría de los denunciados son hombres, un 84% de las personas denunciadas en falso, en general por cualesquiera delitos, por mujeres eran hombres, y el 75% de las personas denunciadas en falso por hombres eran otros hombres. Más de la mitad de las mujeres condenadas por haber cometido el delito del 456 habían denunciado a su pareja o expareja. Y si uno mira además en general, o pone esto en relación con la criminalidad en general, llama la atención que las mujeres en este tipo de delito están absolutamente sobrerepresentadas frente a otros delitos. Claro, entre el 2013 y el 2019 la proporción de hombres y mujeres es muy similar, de acuerdo con este estudio, lo cual, como digo, llama la atención, y uno se pregunta, y hay una evolución en el número de condenas desde 1999. ¿Están las mujeres sobrerepresentadas, y este es el propósito de Juan, por el incentivo o los incentivos que ha traído la ley de violencia de género? En realidad no lo podemos saber bien porque no tenemos datos anteriores al 2004, pero sí hay una ventana, 2004-2006, que permite conjeturar, y esta es la conjetura que luego intenta respaldar con mucha brillantez Juan Soto, esta es la conjetura que permite decir que la ley de violencia de género es la que está detrás de este incremento. Claro, uno podría pensar también, bueno, a lo mejor es que, claro, el cambio cultural que ha propiciado la ley de violencia de género ha animado a las mujeres a denunciar mucho más. Bueno, las piezas empiezan a encajar un poco mejor, la perplejidad de nuestro Juan Soto empieza a ser menos cuando empezamos a rasgar algunos velos y ponemos en solfa algunas ecuaciones falaces. En cuanto a lo primero, en cuanto a lo segundo, las ecuaciones falaces. La primera es, las mujeres que han denunciado no lo han hecho falsamente, se dice en el mantra oficial, porque no llegan ni a las 20 las condenas por el delito de denuncia falsa en casos de violencia de género. Juan concede reiteradamente que no se puede deducir del hecho de que un denunciado haya sido absuelto que la denuncia fuera falsa, pues la absolución no equivale a la proclamación de la inocencia, sino a la proclamación de la no culpabilidad por inexistencia de prueba. Pero Juan Soto, como mi Juana Soto imaginaria, se pregunta, bueno, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de una condena por denuncia falsa? Y también, ¿no habrá incentivos perversos para que esas denuncias proliferen? Bueno, no les hago el spoiler, lean el libro y verán la manera en la que Juan responde a esas preguntas. Bueno, no me voy a extender mucho más, pero sí quería apuntar a propósito del libro, como he anunciado, algunas otras piezas del régimen este que llamo nacional ginocéntrico que ocupan a Juan en este libro. Bueno, ¿cuáles son esas piezas? Sin duda, o al menos las siguientes. ¿Y por qué el 2004? Bueno, ya lo sabemos, porque es cuando se aprueba la ley de violencia de género. La primera, la desigualdad formal en el ámbito penal. Es decir, la ley de violencia de género, de manera muy arriesgada, aceptada por el Tribunal Constitucional en una sentencia que podemos discutir, como cualquier otra sentencia, esa desigualdad es la distinta punición en un cierto tipo de delitos propios de la violencia de género, caso de que el agresor sea varón y la víctima presunta, la pareja o expareja del varón. Pero también hay otra pieza en la que Juan insiste muy pertinentemente, que es la presunción
iuris et de iure, que acostumbran a decir los juristas, es decir, sin prueba en contrario, sin posibilidad de refutación, en la motivación machista. O sea, siempre y solo porque hay un agresor varón y una víctima mujer que han tenido una relación de pareja o marital o la tienen, ese acto es considerado un acto motivado por el machismo. Y no hay posibilidad de refutarlo. ¿Ha habido en algún momento alguna inclinación de algún tribunal que ha venido a decir, hombre, esto lo tenemos que interpretar como una presunción es iuris tantum, o sea, permitir al menos que el varón refute el ánimo machista? La gran esperanza probablemente fue esta sentencia que se ha hecho muy célebre de la discoteca en Zaragoza, en la que hay agresiones mutuas y no se denuncian, pero con la mala fortuna de que un policía local ve los hechos y sí hace un atestado. Bueno, esta presunción iuris et de iure se ha, lejos de eliminarse o de relajarse o de reinterpretarse, les tengo que decir que se ha reforzado en la famosa, infame ley del solo sí es sí, es decir, en la reforma de los delitos contra la libertad sexual. Y es que, y esto es algo, antes lo comentábamos, antes de bajar, no se ha reparado suficientemente, bastante teníamos con discutir el asunto del consentimiento, si podía ser tácito o no, y no digamos luego todo el problemón que supuso la aplicación retroactiva de la ley. No se ha reparado en la introducción, mediante esa ley en el Código Penal, de una agravante, artículo 181.4, en el caso de delito de agresión sexual para la pareja heterosexual. Es decir, por el mero hecho de que el agresor está en una relación de pareja o ha estado, los delitos, todas las formas, ¿no?, de la agresión sexual se van a ver agravadas, lo cual es extraordinariamente sorprendente y contraintuitivo. Les resumo rápidamente la situación. Pongámonos en el famoso Pico de Rubiales. El Pico de Rubiales es una conducta castigada con entre 1 y 4 años de cárcel. Si Jenny, se llamaba Jenny la víctima, ¿no?, si Jenny fuera la esposa de Rubiales o su expareja, la agravante del 181.4 hace que la punición vaya de 2 a 8 años. Bueno, ¿y qué pasa si estamos en uno de los supuestos del 179.1? O sea, no un pico, sino algo más que un pico, sin consentimiento, no con violencia o intimidación. Les voy a poner un ejemplo, es muy gráfico, pero creo que aquí somos todos adultos, ¿no? Vamos a imaginarnos el cunilingus que se le hace a una mujer que está somnolienta, que está medio despertándose. Bueno, una forma de despertarla que uno pensaría, pues puede ser muy grata. Si es una extraña, la pena del 179.1 es de 4 a 12 años. Pero si es el marido, está agravada. Es de 7 a, agárrense, 15 años de prisión. ¿Ustedes entienden esto? Bueno, la razón es de nuevo que con estas agravantes respondemos en este régimen nacional ginocentrista a la primacía y prevalencia del patriarcado. En realidad no del patriarcado, sino de, bueno, estas formas heterosexuales de relacionarnos. Pero hay desigualdades en otros ámbitos, como saben ustedes muy bien. Bueno, para empezar, pues tenemos un problema de estadística, ¿no?, que hace que las epistemologías que usamos en este ámbito para estudiar estos fenómenos pues están ideológicamente trucadas, ¿no? Hay desigualdades informales en la reputación, los reconocimientos, las ayudas, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien explicado en el libro. El régimen y la ley de violencia de género está apoyado en una suerte de ciencia, más bien infusa, de la violencia de género. Ya saben ustedes quién es uno de los grandes abanderados
de la ciencia de la violencia de género, el muy reputado médico forense Miguel Lorente. Bajo las coordenadas de esa ciencia infusa de la violencia de género, bueno, las medidas muy radicales de la ley de violencia de género tienen que ser la respuesta al llamado síndrome de la mujer maltratada, por cierto, hoy ya llamado síndrome de la persona maltratada, que genera lo que se conoce como el desamparo aprendido, los ciclos de violencia, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es lo que ha fundamentado la ley de violencia de género y nos encontramos con el muy desasosegante dato, que también registra Juan Soto, de acuerdo con el cual la inmensa mayoría de las que son finalmente asesinadas, trágica, horriblemente asesinadas, nunca habían denunciado antes, con lo cual uno se pregunta si no habrá que reconsiderar la ciencia infusa lorentiana. Además, hay una negación, como también explica muy bien Juan, de la posibilidad de invocar los efectos de algo que conocemos como síndrome de alienación parental y que en el régimen hemos decidido por ley que no existe. Pero sí existe, en cambio, la violencia vicaria. Una violencia vicaria que es selectiva, que se aplica o que existe de manera selectiva. Añadan a eso una jurisdicción especial, los juzgados de violencia contra la mujer, que como dice muy bien Juan también, son juzgados de violencia contra la mujer heterosexual, básicamente. Una presunción de inocencia muy debilitada, no digo que se haya eliminado, pero muy debilitada, el famoso triple test, para que el testimonio de la víctima sea prueba de cargo suficiente, bastante, para la condena. Triple test que en algunos casos, alguno de ellos muy mediático, hemos comprobado que se está también debilitando de manera progresiva. Y al fin, una configuración identitaria de la mujer. Potencialmente víctima, bueno, ¿cómo potencialmente? Ya a partir de ya, de acuerdo con las informaciones que hemos tenido esta misma semana, se sabe que una de las reformas del Pacto de Estado contra la violencia de género va a consistir en que también puedan ser consideradas víctimas aquellas mujeres cuyos agresores hayan sido absueltos o no haya habido suficiente prueba para la condena. Así que se me ocurre que, parafraseando el lema de aquel régimen, pues ya tenemos una buena y víctima, ¿no? Y yo quiero terminar diciendo dos cosas. Primero, el libro de Juan Soto Ibars, en una interpretación que yo creo cabal y necesaria del mejor feminismo, es un libro rabiosamente feminista. Es un libro rabiosamente feminista porque a Juan le molesta, como nos molesta a tantos, que no se nos aplique el cuento de aquello tan célebre de Simone de Beauvoir, que no se nace machista, se llega, si acaso, a serlo. Y ese es, en el fondo, el octanaje de la gasolina que aquí ha metido Juan Soto. Un libro tremendamente feminista y que además se ha tomado la molestia, él, como un ciudadano más, de aplicar, bueno, o de hacer caso a la disposición adicional 11ª de la Ley de Violencia de Género, que dice evaluación de la aplicación de la ley. El Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a los 3 años de la entrada en vigor de esta ley orgánica, elaborará y remitirá al Congreso de los Diputados un informe. Bueno, ¿eso en qué se ha convertido? Pues en nada, en sostenella y no en mendalla. Cuando creo que hay muchas enmendallas, si uno se toma la molestia de leer este magnífico libro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué difícil es hablar después del profesor de Lora, la verdad. Muchas gracias también a Juan por contar conmigo para la presentación de su libro, que, bueno, antes de decir lo que es o lo que me ha parecido, y además ya se ha extendido Pablo de Lora en el corazón de este libro, me gustaría decir lo que no es. No es un libro negacionista, como han dicho. Es un libro que empieza además con la figura, porque las imágenes de este libro son poderosísimas,
los testimonios reales, de carne y hueso, no solamente los hechos, sino la gente que hay en el libro reflejada, con una mujer maltratada y un caso de maltrato que todos podemos conocer alguno, y cómo las leyes vigentes, y a pesar de todo el empeño y todo lo gastado y todo el discurso, no protegen a esa mujer maltratada. Bueno, no es un libro negacionista, no es un libro misógino, estoy totalmente de acuerdo con Pablo en que este libro bebe del mejor feminismo, del feminismo, no sé, el más básico, ¿no? El de la Real Academia de la Lengua, si uno lee la definición, pues que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Y por supuesto tampoco es un libro fascista o ultraderechista o que da alas a la ultraderecha, como también se ha dicho Tiene que escribir otro. No es. Bueno, tampoco les debe engañar todo esto que se ha armado en torno al libro, claro, porque Juan es un rockstar y sale en la televisión y tiene mucha audiencia y me alegro de que vaya a vender muchísimos libros también, entre otras cosas por eso. Pero que no les engañe porque es el libro de un periodista de raza. Es un libro periodístico puramente. Y voy a decir más, es uno de los ejercicios periodísticos más importantes de los últimos años. Suele decir Arcadia Espada, y creo que tiene razón, aunque yo no le haga mucho caso en eso, que los periodistas tienen que escribir libros. No solamente escribir en los periódicos, sino escribir libros. Y Juan lo cumple no solamente con este, sino con su libro anterior, Nadie se va a reír, y otros anteriores que van en ese espíritu, ¿no? Los periodistas tienen que escribir libros porque es donde realmente se puede incluir toda la información que no cabe en un medio, obviamente, por mucho que digan que en Internet cabe todo y todo eso, ¿no? Hay que escribir libros. Bueno, no me voy a extender sobre este corazón, sí le voy a preguntar a Juan al final por algo que atañe al corazón del libro, es decir, el desmontaje de esa mentira oficial institucional que dice que solamente el 0,001% de las denuncias son falsas. Ahora le voy a preguntar. En resumen, este libro muestra cómo la mejor de las intenciones, ¿no? Este refrán de buenas intenciones está el infierno empedrado, ¿no? Cómo las mejores intenciones pueden crear monstruos si no se aplica la razón mínima, la mínima razón, ¿no? Al respecto voy a destacar una frase suya en las primeras palabras porque tiene mucho que ver. Hemos vivido gobernados por cínicos que adoptan el discurso de los idealistas. Cuando Pablo de Lora acababa su intervención diciendo, bueno, ¿en qué están? En sostenerla y no en Mendaya. Bueno, ¿por qué están en esa? Porque desde hace más de 20 años se ha organizado un entramado legal, político, universitario y, atención, económico en torno a todo esto. Claro, cuando el capitalismo, que always wins, se pongan como se pongan, siempre gana, pues cuando entran las empresas a estas tendencias, incluidas las editoriales, pues es muy difícil parar esa rueda y es parte del problema, ¿no? Él pone muchos ejemplos que no voy a extenderme en ellos porque merece la pena que lean el libro. Pero sobre todo, a mí me gusta, hay una cosa muy llamativa, hay varias cosas llamativas. Me gustaría hacer como un recuento de perlas breves, de cosas que me han sorprendido a mí del libro, o que no sabía, o que a lo mejor la habría leído en algún sitio y no, o sea, no las tenemos muy en claro esas cosas. Bueno, la primera es, la primera acción en España contra la violencia de género, o sea, para proteger a las mujeres maltratadas, ¿de quién diría que fue? ¿Cuándo fue? Bueno, 1998, José María Aznar. Bien, eso no es baladí mencionarlo, porque estamos en un contexto político en el que este gobierno, como parte de su estrategia para evitar que la ciudadanía vote a otros partidos, más a la derecha,
pues dice que si viene la derecha, el PP o más a la derecha, pues van a acabar con los derechos de las mujeres maltratadas. Bueno, vamos a ver, si el primero que hizo algo por las mujeres maltratadas fue el gobierno de José María Aznar. Bueno, otro dato muy llamativo. Claro, por lo que ha explicado Pablo de Lora y todas las dificultades que tienen para discernir cuáles son las denuncias falsas y cuántos hombres denunciados en falso hay, es normal este dato que incluye Juan, ¿no? Que no se sabe el dato de hombres maltratados. ¿No? Es normal, ¿no? Porque, claro, digamos, el entramado está para que no se sepa ese dato. Pero atención, es que no se sabe cuántas mujeres maltratadas hay. ¿Alguien me lo explica? Porque son miles, cientos de miles de millones de euros y no sabemos cuántas mujeres maltratadas hay. No se puede saber, dice Juan. Esto es una cosa dramática porque en el fondo dice, bueno, este libro es también el punto de partida para seguir investigando y para poner en marcha la búsqueda de esa información, ¿no? Bueno, otro dato curioso, la mayor parte de agresiones de pareja, si ustedes no lo tenían presente, son bidireccionales, o sea, se casan. Alrededor de un 60% incluye el dato, pero el castigado es el hombre, incluso cuando, en un ejemplo muy sorprendente que pone, la mujer lo intenta ahogar con una almohada, el hombre se defiende a arañazos y cuando por fin se deshace esa violenta discusión, el que queda condenado por violencia de género es el hombre y no la mujer que lo intentaba. Bien. Otro dato curioso, que ya con la aprobación de la ley de violencia de género hubo gente que alertó del peligro que había. Bien. Fue ignorado, apartado, silenciado, cuando no cancelado. Juan habla de la jueza María Sanauja, también habla de Amando de Miguel, también habla de Manuela Carmena y las firmantes de aquel manifiesto increíble que alertaba de cómo la ley de violencia de género pues, rompía uno de los principios básicos del derecho, que es la generalidad. Y no me voy a meter en eso porque Pablo de Lora sabe mucho más que yo, pero las leyes tienen que a todos los ciudadanos por igual, ¿no? Bueno, otra cosa que no sabía y que es curiosa, la ley de violencia de género fue aprobada por unanimidad en el Congreso, pero con las ausencias de Carmen Calvo, Teresa Fernández de la Vega y Alfonso Guerra. Claro, Juan dice que los ha buscado para el libro y que no le contestaron. Alfonso Guerra ya habló hace no mucho tiempo, ya dijo que efectivamente hubo muchísimas discusiones al respecto y que se sabían perfectamente que era una ley anticonstitucional. Bueno, ahí, adelante como los de Alicante. Y otra cosa que yo no sabía, hay un sistema que tiene la Policía Nacional que se llama Veripol para detectar los fraudes de ley, las denuncias falsas. Bueno, eso está muy bien porque la Policía Nacional nuestra es maravillosa, pero el problema es un sistema que no funciona para las denuncias de violencia de género. ¿Por qué? Pues tampoco sabemos muy bien. Claro, Juan intenta cazar los que llama esos unicornios rosas, ¿no? Esas denuncias falsas verdaderas, porque son tan poquísimas que es muy difícil de encontrar, pero sí las encuentra. Sí las encuentra. Encontró una, por ejemplo, que está incluida en el libro, que fue una mujer que en medio de un divorcio tormentoso denunció a su pareja por violencia de género. Al ser desestimada, lo denunció por abusos sexuales a su hija. Era desestimada, la mujer llevaba a urgencias una y otra vez a su hija, a hacerle exploraciones vaginales bueno, obviamente los médicos no encontraban nada, la denuncia era desestimada, no encontraban nada, la denuncia era desestimada. Y 14 ya veces creo. el propio sistema de salud dice, vamos a ver que esta señora, esto no puede ser, aquí pasa algo. Bueno, se le denuncia por denuncia falsa, no quiero equivocarme en los datos, y finalmente es condenada, o sea, sale que sí, que ha presentado una denuncia falsa, pero dice, aprovechen, dice Juan de manera muy simpática, aprovechen, observen el unicornio rosa porque ya se va. Y es que entre medias se aprobó
la ley de protección integral a la infancia, es la ley Rhodes, por el pianista, que tuvo un proceso de exilio, o sea, de nacionalidad express, ¿no? Aquí en el público hay cubanos perseguidos por la dictadura cubana que ya les gustaría a ellos haber tenido ese proceso Que toquen el piano. Claro, en fin. Y bueno, pues se aprueba esa ley y ya no existe el síndrome de alienación parental. Es decir, por ley se hace desaparecer eso, como ha explicado Pablo, pero en cambio sí existe la violencia vicaria. Es un libro que desmonta ese tipo de axiomas que ya la sociedad da por supuesto, ¿no? O sea, el machismo mata, la violencia vicaria, la violencia institucional. No solamente la gente experta habla de esto, la gente de la calle habla de esto como si fuera algo totalmente natural y no. Es como cuando llueve mucho y yo qué sé, la frutera dice esto es el cambio climático. Por ejemplo, no quiero exagerar, no quiero hacer bromas con eso tampoco. Bueno, el patriarcado es otro de estos axiomas misteriosísimos que queda puesto en entredicho. Y al respecto me gusta mucho esa defensa que hace Juan de los hombres buenos, ¿no? El año pasado un grupo de mujeres de muy distintas edades y muy distintos ámbitos hicimos un libro con este espíritu para que el feminismo volviera a la senda de la razón, que se llamaba Indomables, y ahí hacíamos mucho hincapié en los hombres buenos, ¿no? Todas tenemos padres o hermanos o hijos, ¿no? Pues yo tengo un hijo y una hija, hombre y mujer. Bueno, todos los que conocemos, la mayoría de la gente, no ya de los hombres, son buenos. Y esa reivindicación me gusta mucho. Y sobre todo, la reivindicación de la figura del padre, que me parece muy importante. Hay un dato que incluye Juan, que también se incluye en otros libros que él incluye en la bibliografía, ¿no? De Kiko Alcedo, de Teresa Jiménez Barbat, por ejemplo, que demuestra cómo en las sociedades donde hay padre ausente son más violentas. Es decir, en contra de lo que uno pudiera pensar por el discurso mayoritario, lejos de que la presencia del padre sea algo que provoca violencia o más violencia, es todo lo contrario. Y esto a Berta González de Vega le gusta poner el ejemplo de un discurso de Obama, sin decir que lo pronunció Obama, en una comunidad negra, donde le pedía a los hombres que estuvieran presentes y fueran padres de sus hijos, precisamente para detener la espiral de violencia. Bueno, ¿qué ha pasado aquí al final, después de estos 20 años? Ya lo ha apuntado Pablo, pero a mí es algo que me preocupa bastante y quiero hacer hincapié en la reacción, ¿no? En la reacción que estamos viendo que es pendular. Claro, Juan dice, yo entiendo a los chicos jóvenes perfectamente, que estén hasta las narices de este discurso, ¿no? Pero claro, no nos podemos quedar con, entiendo que sea esa la reacción, ¿no? Yo creo que la urgencia ahora es evitar que se nos vaya el péndulo para el otro lado. Y yo creo que libros como este ayudan y una figura mediática como Juan ayuda precisamente a extender este discurso que no es otra cosa más que poner datos y razón. Por cierto, una cosa muy importante que se me olvidaba. Como no hay datos oficiales, como es tan difícil encontrar qué es lo que pasa, Juan habla con muchas personas, muchas historias de las cuales están aquí, pero también hace una cosa muy importante, que es acude a la prensa. Y ahí me recordó un poco al trabajo que se tiene que hacer en México con la violencia en general. Porque como no hay datos oficiales fiables muchas veces, al final se acude a por ejemplo, las consultoras independientes o las ONG hacen una recopilación de los casos que aparecen en la prensa. Me recordó el trabajo de Juan inmediatamente a eso. Hay casi 100 páginas de notas y muchas de las cuales no solo bibliografía o leyes, sino prensa, recortes de prensa, ¿no? Cuando el Estado está ausente,
bueno, pues ahí la prensa sigue cumpliendo su función, ¿no? De contar día a día, ¿no? Lo que pasa. Pero claro, es que España no es México. Es que uno esperaría, Por ahora. por el momento, sí, claro, ayer me preocupó un poco porque alguien habló de que la soberanía popular está por encima de las leyes y eso recordó muchísimo a cosas que sí hemos visto en Latinoamérica. Bueno, entonces decía, eh, la, no podemos conformarnos con la reacción y pues este libro ayuda a que el péndulo no se vaya al otro lado, a meter un poco de razón. No te presenta solamente a los hombres, y quiero insistir en eso, sino también a las mujeres. Y no solamente a las mujeres que acompañan a esos hombres que son víctimas de denuncias falsas, sino a las pobres mujeres, a las propias mujeres maltratadas reales, que claro, no pueden optar a ciertos recursos si hay algunas que los usan espuriamente. Está llamando a mi madre. Contesta. No lo vuelvo. Nada más. Lean, por favor, este libro. Yo le agradezco mucho a Juan que lo haya escrito y que a seguir dando la batalla. Dime la frase. Claro, y tiene usted razón. Muchas gracias por estar aquí a todos, porque hablar de estos temas ahora mismo, en este momento convulso, social, es un acto de valentía y simplemente el estar ya es manifestar algo. Yo quería decir, fijaos, a mí lo que más me interesa, más allá de la parte legal, es la parte ideológica, la parte de las ideas, las creencias que tenemos. Y me doy cuenta cómo incluso cuando estamos hablando de algo que es un poco un tabú, tenemos que decir, hay hombres que son buenos, pero no decimos, hay mujeres que son malas. Estamos todos asustados a ver si decimos algo de las mujeres, a ver si, no sé, no vaya a ser que digamos que son todas muy malas y está justificado que se las mate o algo así, ¿no? Estamos todos como hablando de esto a escondidas. Entonces, yo quería hablar un poco de las mujeres malas, por decirlo de alguna forma, o de la violencia de la que no se habla. Y a mí lo que me sorprende muchísimo es que no se hable de la violencia infantil, de las madres a sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos hablando mucho de las mujeres mal, todo está centrado en las mujeres. Todo está... Mujeres y niños primero. O sea, es Rose quien sobrevive y Jack se hunde en el mar. Y si no, no habría película romántica, ni habría Celine Dion, ni habría nadie cantando, ni sería todo muy bonito. Pero ¿por qué queremos proteger a las mujeres? Porque hay un imperativo biológico que es proteger la vida. Entonces, la mujer es la que da la vida. El hombre es el que se expone al peligro. Esto es algo que ha pasado toda la vida, ha sido una forma humana de adaptación, ¿no? De la especie. Estamos aquí para reproducirnos y proteger la vida. Entonces, es normal, no podemos evitar que cuando vemos una mujer, pues sintamos más instinto protector hacia ella que hacia un hombre. El hombre es desechable. El hombre lleva yendo a la guerra toda la vida, lo llevan matando toda la vida, a nadie le importa. Es así, de verdad. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que nosotros protegemos a las mujeres para proteger a la vida, pero cuando las mujeres están haciendo daño a los niños, algo falla. Algo en nuestra cabeza, porque yo no voy a pedir que seamos todos iguales porque la igualdad me parece una utopía. Y además ni siquiera me parece deseable. Me parece que tenemos que tener igualdad de derechos ante la ley, pero todos somos distintos, incluso entre mujeres, entre hombres, entre todo. Entonces, esta igualdad no, pongamos cada cosa en su sitio y hagamos cosas justas. Lo que no puede ser es que, por miedo a decir que las mujeres son humanas, que son capaces del bien y capaces del mal, como cualquier hombre, vamos a poner en peligro lo que todos deberíamos proteger, que es al menor. La mujer, a veces, ver su tipo de violencia más típica es más difícil que ver la del hombre. Porque cuando tú ves la violencia del hombre, por lo general es una violencia directa, por lo general. No significa que no manipulen, no significa nada de esto. Significa que ellos están más acostumbrados a la violencia, a enfrentarse a la dificultad de la vida fuera. La mujer está más acostumbrada a tener que preservar su cuerpo porque es el que gesta la vida. Entonces, la mujer
ha desarrollado tipos de violencia más complejos. El veneno en vez del golpe, los cotilleos, el echar a la gente de los entornos sociales, la manipulación psicológica, todo esto que también lo hacen los maltratadores hombres. Pero es más típica femenina. ¿Por qué? Porque nosotras estamos programadas para proteger el cuerpo que gesta la vida. ¿Qué pasa? Que con los menores, como nosotras no nos exponemos tanto, porque los menores son más débiles físicamente, ahí la cosa cambia. Socialmente creemos que son los padres los que cometen más filicidios, pero estos datos no son así. O sea, todos los datos de todos los estudios de países ricos, países con buena renta, demuestran que además son las mujeres por un poco más los que matan más a sus hijos que los hombres. Pero socialmente, como se nos ha dicho que la mujer es santa y es un ser de luz, pues da la sensación, yo cuando hablo con la gente digo, pero es que los niños dicen, pero es que los padres matan más a los niños. ¿De dónde saca eso? Entonces, no estamos protegiendo a los niños. Yo no voy a pedir ya ni que protejamos a los hombres, estoy diciendo. Lo importante es la verdad. Y la verdad está escrita aquí. Pero es que ni siquiera intuitivamente tiene sentido lo que estamos haciendo. Porque estamos a los niños pequeños dejándolos desprotegidos. Y os voy a hablar también un poco de cómo suele ser la violencia femenina. Este miedo simplemente a decir, típica femenina, las mujeres son malas, es un síntoma de que estamos socialmente viviendo un momento de violencia típica femenina. Porque tenemos miedo de hablar. Porque a este hombre le ponen a un montón de mujeres delante en la televisión que ninguna se ha leído el libro y empiezan a insultarle y empiezan a decirle que él, ¿qué pasa? ¿Que quieres que las mujeres mueran? ¿Es que estás poniendo en peligro a las mujeres por decir esto? Eso es la típica violencia femenina. Cuando esto lo ejerce una madre contra su hija, es letal. Es letal porque el cerebro del niño está programado para que la madre sea tu lugar seguro. Entonces, cuando tú eres pequeño no tienes herramientas psicológicas para alejarte de quien te está haciendo daño. Entonces, el niño no quiere ver nunca cuando la madre le está maltratando. El otro día había un vídeo de Claudia Nicolasa, no sé si os suena, que es una psicóloga. Decía, una de las experiencias más horribles que puede enfrentar una persona en esta vida es tener que separarse de su madre. Tener que asumir que su madre le está maltratando. Imaginaos esas personas que están viviendo ese maltrato, que la sociedad le diga que eso no puede estar pasando. O sea, no solamente tu madre te estará diciendo, esto es culpa tuya, sino que la propia sociedad te está diciendo, esto no existe. Entonces, estamos dejando un montón de niños rotos y de adultos rotos porque eso es un dolor que no se cura nunca. Nunca. O sea, ese dolor va a estar dentro de ti toda la vida. No es como cuando te deja un novio. No. Esto es algo que te va a afectar en todas tus relaciones futuras. No sé si conocéis al caso de Sofía Soescún y Maite Galdeano, que son como muy famosas, que estuvieron en Gran Hermano. Pues siempre se le reía las gracias a Maite cuando trataba fatal a la cría. Y la chica, cuando salió de Supervivientes, contó que tuvo una experiencia en la que ella estaba delante de un montón de espejos cuando ella volvió del reality. Su madre estaba al lado y su madre la estaba insultando y le estaba diciendo, no tenías que haber ido, lo has hecho todo mal, lo has hecho todo como una mierda. Y entonces Sofía se miró al espejo y por primera vez en su vida, con 30 y pico años que tendrá, dijo, hostia, ¿pero por qué estoy aguantando yo esto? La madre vivía con ella y con su novio. Le dijo que le iba a separar del novio, que le iba a separar porque era una rata, su novio. La madre le decía todo lo que tenía que hacer. La trataba fatal. Y cuando se marchó y le pidió distancia, la madre empezó a grabar vídeos. O sea, esto no es la experiencia que haya contado Sofía, es que ha grabado ella vídeos en Instagram diciendo, qué fea estás, qué cara se te ha puesto más asquerosa, se te cae la jeta, estás gorda, mira qué brazos que tienes, sin mí no eres nada, eres una mierda. Todo eso grabándolo, ¿eh? El maltrato típico femenino no violento físicamente puede destrozar la psicología de una persona. Y hablamos de menores, pero es que también de gente mayor. Entonces, yo creo que hay que ya de una vez superar este miedo a decir que las mujeres somos humanas y que las mujeres, igual que hacemos el bien, hacemos el mal. Y no lo hacemos porque estemos alienadas. Cuando hacemos el bien,
es mérito nuestro y cuando hacemos mal es culpa nuestra. Y esto tiene que verse y tiene que hablarse y se tiene que romper este silencio. Porque cuando esos niños que están viviendo este maltrato crezcan, verán que hay una sociedad que los ha dejado de lado, que los ha dejado de lado. Y esa gente va a estar muy destruida. Entonces tenemos que tomar responsabilidad porque una sociedad que no es capaz de proteger a sus niños es una sociedad que no merece nada ya. Porque si los más débiles y los verdaderamente más vulnerables están desprotegidos, ¿qué podemos decir sobre nosotros? ¿Qué podemos decir como sociedad? Así que me alegro mucho, Juaste, que estés dando este mensaje que llevamos como muchos años intentando que se hable de ello. Ha sido muy difícil y tú tienes la habilidad, digamos, de ser como un puente entre grupos radicalizados en el que puedes ir diciendo cosas que a lo mejor otra persona no podría decir. Entonces, tienes ahí una responsabilidad jodida, pero si podemos estar contigo y podemos apoyarte, yo por lo menos estaré siempre ahí. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a levantar porque no veo a la gente del fondo y tal. Muchísimas gracias por venir. Estamos desbordados. Yo estoy emocionado, estoy muy contento. Le quiero dar las gracias primero a la librería. Ya se puede decir porque está a punto de acabar el acto y no ha habido nada, pero recibieron amenazas por, por acoger esto. Llamadas y cosas así. Ahora sí, ya se puede decir. Dijeron, nos la suda y aquí estamos. Así que mil gracias a Fernando. También, no sé si es casualidad o que hay aquí una zona VIP, pero veo en la primera fila y en la segunda, reconozco a personas que me han ayudado a hacer este libro. Este libro no es un libro de autor. Este libro yo no lo hubiera podido escribir sin Sariego, sin Antonia, sin Jesús, en fin, a Navid. Ha habido mucha gente, también experto en igualdad, que está por ahí. Esto que yo he contado, digamos, que yo llevaba al mainstream, en las cloacas de Internet se lleva comentando muchos años, y no solo en las cloacas, bueno, y hay Colomo también. No solo en las cloacas, ha habido versos libres que hablaban de esto. Pero era un asunto que pese a su tamaño, 200.000 denuncias al año y un número indeterminado de fraudes, no saltaba al mainstream. Y el otro día en Espejo Público pudisteis ver por qué. No es por una buena razón. No es por una buena razón, es por dos malas razones. Primera, la crueldad y el fanatismo de gente que vive de esto profesionalmente. Eso es el cinismo que se refería a Eiza. Cínicos que adoptan el discurso de idealistas, es decir, "No, a nosotras no importan las mujeres. Y te las tiro en la cara porque tú estás diciendo algo que hace peligrar mi negocio". Básicamente. Primera. Y la segunda, la cobardía de la gente. Yo en la cobardía no soy particularmente mordaz, porque para escribir este libro, aparte de la gente que está por aquí sentada y que llevan años haciendo algo mejor que yo, ayudándolos en los tribunales, ayudándolos socialmente en asociaciones como Navid o Fundón, ayudando a gente que creía que les había pasado a ellos solos y diciéndoles, no os ha pasado solos, lo que pasa es que no hay una narrativa. No se está contando que esto es un tipo de maltrato social que lleva pasando 20 años en España. Pues aparte de eso, a mí me ha ayudado mucha gente del mundo de la justicia y del mundo de la policía. Y los policías, por ejemplo, me pedían que ni siquiera grabase las conversaciones. Me decían, toma notas. O sea, no solo es que no dieran su nombre, era, toma notas, pero no grabes ni voz, porque estaban acojonados. Y yo dije, ¿por qué tiene esta gente tanto miedo? Bueno, pues tienen tanto miedo porque todo esto que sale en el libro y que el libro es solo un trabajo preliminar, yo espero que se empiece a investigar el tamaño real de esta cosa, cuáles son los modus operandi más típicos, o sea, espero que desde la criminología, desde el derecho, se empiece a investigar qué cojones está pasando en este país desde 2004. Me daba cuenta de que no solo hay una estructura clientelar, sino que hay algún tipo de interés vertical en que esto se mantenga totalmente desconocido. Yo no he sido capaz de identificar cuál es ese interés, porque desde luego no es el interés por las víctimas. Ya Isa ha mencionado, yo en un momento de la investigación
decidí averiguar cuántas mujeres maltratadas hay en España, ya que somos el país al que más le importan las mujeres maltratadas. Y no lo sabe. Tenemos un Ministerio de Igualdad, tenemos un observatorio de violencia sobre la mujer, tenemos una dotación económica en los planes estatales, en los pactos de Estado, etc. Tenemos millones de asociaciones que cobran dinero público por hacer estudios y nadie sabe cuántas mujeres maltratadas hay. No se sabe. Tenemos un sistema Biogen que sabe cuántos hombres hay sospechosos de ser maltratadores y no sabemos cuántas mujeres maltratadas hay. Y yo, cuando descubrí que no sabían cuántas mujeres maltratadas hay, me di cuenta de lo esencial, que es, no solo dicen que no existe la consecuencia, la víctima secundaria del intento de proteger a esa víctima que esta sociedad ha elegido como la víctima más importante, sino que no les importa la víctima. Y por eso las mujeres maltratadas en situaciones más graves, que con una historia como esa empieza el libro, no tienen dónde caerse muertas. Porque cuando no tienes dónde ir, todo ese dinero que se está repartiendo entre, es la palabra más precisa, entre chiringuitos y entre fraudes, todo ese dinero, que son miles de millones, no llega para la que lo necesita de verdad. Para una señora que no ha cotizado, esa es la historia que abre el libro. Es una historia a la que no están, es una señora a la que no están pegando. Es una señora que no ha cotizado nunca, porque ha sido ama de casa, que no es víctima de una violencia de golpes, pero que vive en una situación de maltrato perpetuo, por la que si se le acaba la batería en el móvil va corriendo a su casa. Porque si le llama el marido y ella no, que lo tiene apagado, va a tenerlo 2 semanas puteándola, sin pegarle, pero puteándola. Pues esa señora, en este país tan feminista, no tiene dónde ir. O sea que lo más importante es romper eso, es decir, no os importan las víctimas, os importa el relato. Y para que el relato se sostenga, hace falta decir que el fármaco brillante y pionero que crearon en 2004 no ha tenido ningún efecto secundario. Y yo no sé aquí cuánta gente hay que ha sufrido el efecto secundario directamente, pero estaba Marina hablando de los niños y yo creo que eso es quizá lo más perverso y lo más desolador. Hemos decidido digo, socialmente, se decidió que la mujer es el niño y se olvidó que el niño es el niño. Y estaba a punto de pasar, después del pacto de Estado que firmaron PP y PSOE el año pasado, está a punto de legislarse la violencia vicaria, que yo quería aprovechar el día de hoy para pedir una oposición cívica a esa figura. Porque la violencia vicaria va a conseguir que el niño importe depende de quién lo maltrata. Va a conseguir eso. Actualmente el Poder Judicial ya no está contando a los niños asesinados por sus madres, nos da una cifra falsa de solo niños asesinados por sus padres varones, y el salto que quieren dar en lo que queda de legislatura con la figura de la violencia vicaria va a dejar tan desprotegidos como al divorciado a los niños que sean maltratados por sus madres. Porque es el enfoque de la violencia de género pasado a los niños, no para defender solo a las niñas, como sería en el enfoque de la violencia de género, sino para defender solamente a los hijos de maltratadores y no a los hijos de maltratadoras. ¿Sí? Por eso es tan importante lo que estaba diciendo Marina. Que naturalmente que hay herramientas también, porque está la violencia vicaria y está la Fiscalía de Menores, pero alguna de la gente que hay por aquí me contó historias que hacen saltar por los aires la suposición de que a los niños se les defiende en este país. Sariego me contó, ahora os voy a contar un poquito de cosas concretas. Sariego me contó una anécdota en Sevilla por la que un padre conseguía ver por fin me cuesta decir esto sin ponerme a llorar, ¿eh? Un padre conseguía ver por fin a su hija, no sé si era hija o hijo, su hija creo, después de unos años de estas cosas, de la gincana macabra, en la que puedes aspirar al punto de encuentro o ni eso y tal. Y me contó Sariego que la niña, lo primero que le había dicho al padre, la niña debía tener 7 años, después de mucho tiempo sin verlo, es ¿por qué no me querías? ¿Qué es lo que la madre le había estado diciendo? Tu padre no te llama porque no te quiere. Eso es maltrato a la infancia, ¿no? Pues está prohibido decir.
Em, me contaron historias tan fuertes, esta gente que hay por aquí mentida, pero es que hoy o sea, los últimos días, desde Espejo Público, estoy recibiendo 300 mensajes al día. Yo antes recibía 50 mensajes a la semana. Desde que se sabe que estaba investigando este tema, me escribía gente. Pero desde que ha salido, yo soy asustado con la cantidad de gente a la que le ha pasado. Y hoy me he dejado el móvil arriba, lo voy a decir de memoria. Hoy he recibido un mensaje que es de una... El mensaje empezaba así. Soy feminista, soy mujer, soy de izquierdas, trabajo en servicios sociales. Y yo, cuando iba leyendo por aquí, digo, guau, qué bronca me va a echar ahora. Con todo el precio. Y necesito que me ayudes con un caso. Y era un caso de estos. Un caso que esta persona que trabaja en el sector público no consigue que se ayude. Y os podéis imaginar qué tipo de caso es. Es el caso de un niño maltratado por su madre. Una madre que ha denunciado al padre innumerables veces. Y lo que me estaba diciendo esta asistente social, o sea, mira si tiene instituciones para ir, se supone, la Fiscalía de Menores, para empezar, pues me escribe a mí y me dice, no me están haciendo caso en ninguna parte, pero creo que hay peligro de que él se la cargue. Yo le he llamado hace un rato por teléfono. La he llamado hace un rato por teléfono. Digo, oye, ¿cómo de urgente es? Hablamos en unos días. Hoy he hecho un par de llamadas así. Otra, también asistente social, me dice, es que se va a suicidar, un hombre que está como... y se va a suicidar y es que no nos hace caso a nadie. Y digo, ¿y qué puedo hacer por ti? Y entonces todo el mundo me dice lo mismo. Contarlo, porque es verdad. Esto Daniel Jiménez tiene un libro que se llama Deshumanizando al varón y que yo creo que mucha gente de aquí habrá leído y los que no, os recomiendo ese libro, porque es un libro que nos ayuda a pensar en lo que decía Marina, que es como la ideología en el sentido de Marx, no la ideología izquierdas, derechas, no sé qué, no. Marx decía que la ideología es el marco en el que podemos pensar. Y lo que se sale de ahí ya no lo podemos pensar, ¿no? Entonces, la ideología actual nos impide pensar en ciertas cosas, porque no se nos ocurren, ¿no? Y David Jiménez en el libro Deshumanizando al varón dice que lo que ha faltado a los hombres víctimas de algo que no sea el nazismo, ¿no? Hay hombres víctimas del nazismo, del gulag, de la guerra civil, de la pederastia cuando fueron niños. Hay hombres víctimas de cosas, ¿no? Pero en el plano del hombre que puede ser víctima hoy en esta sociedad de algo colectivo, dice David Jiménez, Daniel, que nos falta el hilado de género. Que es decir, que son historias separadas por las que falta meter un hilo para que lo levantemos y digamos, es lo mismo. ¿Qué es lo que le pasa a los hombres denunciados en falso? Que se acercan a Sariego o se acercan a Jesús, se acercan a estas asociaciones creyendo que lo que les está pasando solo a ellos. Es que no sabes el marrón que tengo encima. Y entonces Jesús le dice, pasa, padre. Pasa. Protocolo de actuación, ya sabemos. No hace falta que me lo cuentes. Y eso enlaza con lo que decía también Pablo al principio. Yo tengo la impresión de que hemos pasado muchos años intentando que no nos echaran la bronca como el otro día en la tele. Bueno, pues a mí que me la echaron el otro día en la tele os digo, no pasa nada. Y se les ha acabado. O sea, que empecemos a hablar de estas cosas y hagámoslo, como decía también Yaiza, de manera constructiva. Tenemos que agarrar el péndulo. No queremos que esto vaya a una ola de misoginia y de poco les pegan a estas putas. No queremos que vaya ahí. Hay gente que está como en ese apasionamiento de ahora la venganza, ahora se van a enterar las charos y no va a quedar un pelo morado y no sé qué. No, yo creo que tenemos una responsabilidad, es verdad, tenemos una responsabilidad de decir, el péndulo que llegue hasta donde es justo.
en la medida, y si luego nos supera, pues ya criticaremos a lo que venga después, ¿no? Así que muchísimas gracias.